Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Señor, gracias por esta porción de tu palabra. Gracias por este maravilloso viaje en el que nos has sumergido a través de la historia de la iglesia y de la operación de tu Santo Espíritu en la extensión del Evangelio a todos los rincones de la tierra. Dame gracia para exponer hoy tu palabra, denuedo para enseñarla y un corazón obediente para responder favorablemente a ella. Gracias por cada persona que hoy está presente en este lugar, ávida por escuchar tu palabra. Y gracias también por aquellos que por distintas circunstancias no pueden estar hoy de manera presencial y nos acompañan de manera virtual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos entonces en la serie del primer viaje misionero que dirigieron a los judíos y posteriormente por el rechazo y el desprecio de los judíos comenzó a predicarse el evangelio a los gentiles. Pues vino a los suyos y los suyos lo despreciaron. De esa forma el evangelio empieza a extenderse a los gentiles y esa es la razón por la que hoy personas como nosotros en un lugar tan apartado de donde empezaron estos sucesos, hoy creemos este mensaje por causa de la predicación del evangelio. La sección de hoy la ha denominado un poderoso evangelio que divide. Un poderoso evangelio que divide. Y tiene una relación bastante importante con el estudio que hicimos el miércoles anterior. La estructura es muy sencilla. Un evangelio proclamado, un pueblo dividido y un tiempo para enseñar y un tiempo para partir. Esos son los tres elementos que veremos. Un evangelio proclamado, un pueblo dividido y un tiempo para enseñar y un tiempo para partir. En un mundo donde se relativiza todo, aún en el que se atreve a afirmar que hay verdades o que la verdad es relativa, hablar de absolutos suena hasta ofensivo. Pero independientemente de las conclusiones a las que pueda llegar el mundo, nosotros sabemos que la palabra de Dios es la única verdad. Es en singular, no hay verdades. Hay una sola verdad y es la verdad de Dios. Es una verdad con mayúscula. Y ella enseña que solo hay un mensaje que salva. Escuchó bien, un solo mensaje que salva. Y es el mensaje del evangelio. Y solo hay dos posibles respuestas a esta verdad en mayúscula de parte de los hombres. O creo o la rechazo. El que cree, cree para vida eterna. Y el que la rechaza, escoge su propia condena. Esta tensión existe desde Jesucristo y existirá hasta cuando Él regrese. Todos los días hay alguien en algún lugar del mundo a quien se le predica el evangelio. Y ese alguien tiene solo dos opciones: creer o rechazar la verdad. Nuestra sección sigue enmarcada en la predicación que inició Pablo a los gentiles,
dado que los judíos rechazaron con fuerza este mensaje. Y mire entonces lo que dice el versículo 1 del capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Pablo y Bernabé, como ya lo habían hecho en las sinagogas anteriores, lo primero que hacían cuando llegaban a un lugar para evangelizar era ir al pueblo de Dios, era ir primero a los suyos. Este conducto regular, este modelo de operación fue manifestado en todos sus viajes misioneros. De Antioquía de Pisidia viajaron unos 135 kilómetros al este, 135 kilómetros para llevar el evangelio. Esta ciudad gozaba de mucha importancia en este momento y fue un lugar donde Pablo y Bernabé pasaron muchísimo tiempo predicando las buenas nuevas en este primer viaje misionero. Pero ¿qué sucede? Llegan a la sinagoga, inmediatamente se evidencian dos grupos. ¿Qué hacen en esta sinagoga? Predican el evangelio. Y solo se dan dos respuestas: los que creen y los que no creen. Hablaron de tal manera, predicaron el evangelio allí con tan pasión y con tal fervor que muchos judíos y muchos griegos creyeron. ¿Pero qué predicaron? El mensaje de Cristo, la gracia que Dios mostró en Cristo. Y creyeron judíos y creyeron griegos. Los eruditos hablan de que estos griegos a los que se refiere es a judíos que habían crecido por causa del éxodo bajo la influencia helenística, bajo las filosofías griegas. Otros hablan de que también incluye a gentiles griegos en todo el sentido de la palabra. Independientemente del dato particular, lo que debemos ver es la gran población que fue afectada por la predicación del evangelio. Pues Dios concedió poder a esta predicación y exalta una gran multitud. A diferencia de las demás predicaciones en los demás lugares, Lucas nos está contando que esta predicación en este lugar trajo un fruto muy grande. Una gran multitud creyó. A veces la predicación del evangelio trae una respuesta masiva, pero en ocasiones ninguno acepta el mensaje. En ocasiones muchos creerán, en otras ocasiones uno solo. Pero independientemente de los resultados, el evangelio siempre debe ser predicado con denuedo y con fervor. ¿Pero qué pasó? Nos dice el texto que hubo una reacción. Hubo judíos que no creyeron. No se conformaron solo con no creer. Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Quiénes fueron los que no creyeron? Los judíos. Este pueblo que una vez más nos muestra su ceguera espiritual y su religiosidad. Personas que gozaban de un celo y respeto por la seriedad con la que guardaban sus tradiciones ceremoniales. Pero sus corazones estaban completamente lejos de Dios. Este pueblo religioso era un pueblo amador de sí mismo y de sus posiciones de poder. Este pueblo despreció a Jesús y despreció su enseñanza. Un proceder que es repudiable para Dios más que cualquier otro pecado. Escúchame bien, tú que estás atento a esta enseñanza. No hay un pecado más despreciable para Dios que rechazar a Cristo y su enseñanza, que darle la espalda a Jesús. No hay un pecado más abominable que este. Y esto es importante entenderlo, porque no creer en Jesús como único Salvador es la causa de la condenación
de los hombres. Todos los pecados son ofensivos a Dios, pero ninguno tan ofensivo como de rechazar a Cristo y negarlo, pues es el único pecado que no tiene perdón. Todos los demás pecados son perdonados, pero que una persona niegue a Cristo como Señor y Salvador, como Dios, ha tomado para sí su propia condena. Lo peor es que estos duros de corazón no solo se condenaban a sí mismos, sino que arrastraban a otros a su propia condena. Así como estos líderes religiosos conducen y condenan a sus seguidores, lo mismo pasa hoy en nuestro tiempo. Hay personas que gozan de ser muy religiosos y muy seguidores de sus tradiciones. Cumplen fielmente los rituales y ahora en nuestro contexto se acerca una época de mucha religiosidad, donde la gente sale a hacer procesiones, a lacerarse, a golpearse, a hacer promesas para después de una semana seguir viviendo a su manera. Rituales que solo evocan un aspecto externo porque los corazones están lejos de Dios. Acciones públicas de sacrificio y esfuerzo que no tienen ningún valor a los ojos de Dios más que repudio y molestia. Pues como dice Isaías 1, cuando el pueblo levantaba sus manos untadas de sangre, Dios volteaba su rostro porque les repudiaba sus oraciones. Este tiempo de religiosidad que se avecina particularmente para la cultura latinoamericana es un tiempo de total desagrado, porque la gente practica rituales religiosos mientras aborrece a Cristo y su palabra. Hombres caminarán con imágenes y estatuas diciendo con sus labios que aman a Dios, pero viviendo de forma contraria a la palabra. Eso pasaba en este tiempo, pero eso sigue pasando hoy. Pero tal vez tú puedes pensar, bueno, yo no soy un líder religioso. Tú no eres un líder religioso, pero tú tienes personas que te siguen. Hoy tenemos un hogar en el cual nuestras decisiones frente al Evangelio tienen repercusiones. Estos religiosos tenían la posibilidad de creer o de rechazar. Tú tienes la posibilidad de creer o despreciar el mensaje de la gracia de Cristo. Estos religiosos llevaron a muerte a muchos seguidores al corromper su mente y llevarlos a que aborrecieran a Jesús. Lo mismo puedes estar haciendo hoy cuando con tu cónyuge no le predicas a Cristo, sino que con tu vida le muestras un mensaje contrario a Él. En lugar de llevarlo a Cristo, tus actos lo están alejando de Él. Lo mismo haces con tus hijos cuando les presentas un Jesús equivocado y les presentas una religión equivocada. Los estás arrastrando a la condenación. Tú también tienes que ser atento a esto, porque todos tenemos a alguien que nos está siguiendo. Todos tenemos a alguien que nos está mirando y los estamos conduciendo a Cristo o los estamos conduciendo a su propia condena. Satanás sabe el terrible fin que a él le espera, pero no tiene ningún interés en enfrentar este terrible final solo. Por eso, trabaja diligentemente en engañar a muchos para que no crean en Jesucristo. Esa es su mayor tarea. Satanás ha encontrado en las falsas religiones y en los corazones religiosos y sus falsas enseñanzas un gran aliado para engañar a los hombres y guiarlos a su propia condena. Pues los hombres religiosos creen que por sus actos y sacrificios se están ganando al cielo. Pero engañados, lo único que están haciendo es caminar más y más hacia su propia condena. Dios entonces guía toda su enseñanza a Cristo. Dios es encargado de preservar siempre un remanente que predica fielmente su palabra para que amen a su Hijo y al amar a su Hijo amen al Padre. Pues cuando creemos en Cristo y glorificamos a Cristo, el Padre es glorificado y el Espíritu es glorificado.
No hay más caminos al cielo, ni no hay otra persona con la cual Dios sea glorificado. Cualquier adoración distinta a Cristo no es agradable a Dios. Pues el Padre y el Espíritu Santo buscan que todos los corazones adoren a Jesús y crean este mensaje de salvación. De manera antagónica, Satanás entonces guía toda su enseñanza para alejar a los hombres de Cristo. Un hombre que dice no seguir a Jesús porque no cree en Él y en sus palabras como Dios y Salvador, es un seguidor de Satanás, aunque crea no estar siguiendo a nadie. Todo aquel que rechaza a Cristo, se burla de Cristo y menosprecia su palabra y no lo sigue, así no lo crea y lo acepte, está siguiendo a Satanás. Quienes se dejaron corromper en sus pensamientos por los judíos, tipifican muy bien a las personas que siguen falsos maestros en sus engañosas y perversas enseñanzas. Estamos en el allá, pero ahora estamos mirándonos también acá. Líderes religiosos que despreciaron el mensaje, que conducen a muchos a condenación y a rechazar el mensaje. Tú hoy estás siendo expuesto al mensaje de Cristo y tienes dos opciones: o lo crees o lo rechazas. Pero no solo va a incidir en ti, sino en aquellos que te rodean. Pues la decisión que tomes con respecto a Cristo va a tener repercusiones en quienes te siguen, en tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus compañeros de trabajo. Pero acá también hay un grupo muy bien tipificado, y son todos aquellos que se dejan persuadir fácilmente por los falsos maestros y por las falsas enseñanzas. Pues miren que unos creyeron y otros prefirieron rechazar el mensaje y seguir la mentira de estos falsos maestros. ¿Y por qué pasó esto? Pues en lugar de ir a la fuente confiable de absoluta verdad, la Biblia, se conformaron con aceptar como verdad absoluta los razonamientos de hombres que no buscaban agradar a Dios, sino sus propias pasiones. La facilidad con la que una persona es persuadida por el engaño es gracias a la pereza que tiene el hombre de estudiar la Escritura y de confiar ciegamente en los hombres. Cuando yo no conozco la palabra de Dios, por pereza, porque no tiene otro nombre, voy a tomar por cierta cualquier enseñanza que dé un hombre. Nuestra confianza y devoción total debe estar en la Escritura, no en los hombres, no en las tradiciones, ni siquiera en la experiencia. Si los hombres fueran diligentes y serios en el estudio de la Escritura, los falsos maestros se quedarían sin seguidores. Bien escribe Oseas, el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Antes de pasar a analizar este texto, hay algo muy interesante que Lucas está citando. Ha predicado el mensaje Pablo, está con Bernabé, unos creen, otros no creen. Los que no creen, no contentos con no creer, llevan a otros a destrucción, pero aparte de estar guiando a otros a condena, dice que empiezan a atacar a quienes, a los hermanos.
Aquí se da una persecución no solo contra Pablo y Bernabé, contra la iglesia del Señor. Fue tanto lo que enfureció este mensaje a la audiencia que no solo arremetieron contra Pablo y Bernabé, sino contra todos los que aceptaron este mensaje. Qué impresionante lo que ocasiona el Evangelio. Vida y muerte. Por eso el Evangelio es olor grato de vida para todo aquel que cree, pero es olor de muerte para todo aquel que lo desprecia. La persecución, nos muestra esta sección, sin importar cuán recia sea, nunca ha podido callar a los seguidores de Cristo. Cuando ella llega, el Espíritu Santo opera en los seguidores de Jesús para que permanezcan firmes en la comisión de hablar con denuedo el Evangelio. Pensar en una persecución produce naturalmente nerviosismo por causa de lo débiles que somos. Pero el cristiano debe saber que su capacidad para estar firme cuando la persecución venga es dada por Dios y garantizada por Dios. No es por nuestra fuerza o nuestra valentía. No tienes por qué sentirte mal de experimentar nerviosismo al contemplar una posible persecución. Persecución que muy posiblemente nosotros tengamos que afrontar. No es extraño que pensemos, ¿y seré capaz de permanecer firme a pesar de lo torpe y débil que soy? Esta sensación es sana. Pero la certeza que nos debe acompañar es, oh mi Señor, a pesar de mi enorme cobardía y de mi torpe fragilidad, tú me sustentarás para permanecer firme en el momento de la persecución. Es dado por Él, no es producido por nosotros el valor para estar firmes en la persecución. Y es lo mismo que sucede. Claro que una persona experimenta miedo cuando por seguir a Cristo empieza a tener dificultades en su propia casa, con su propia esposa, con sus propios hijos, en su trabajo. Claro que esto turba. Pero no te angusties, porque aún en ese tipo de persecución, el Señor te sustentará firme para que no claudiques en el deseo que Él ha puesto en tu corazón de seguirle. ¿Y qué hicieron? ¿Salieron corriendo? Aún no. El Señor les dio valentía para permanecer firmes y seguir predicando el Evangelio. ¡Qué gran obra hace el Señor! Pues nada va a estropear su plan de salvación para con los pecadores. ¿Y qué hacían en este tiempo del cual nos está hablando Lucas? Hablaban de la gracia de Dios. ¿En quién mostró esta gracia? En Cristo Jesús. Todo este tiempo les hablaban, por favor, gócense en este regalo que hemos recibido del cielo sin pagar nada. Eso es gracia. Algo que no merecíamos recibir y nos es dado mediante la fe en Cristo. Tú y yo no merecemos la salvación, pero por gracia la recibimos mediante la fe, para que nadie se gloríe. ¿Pero fe en quién? En Cristo. Y mientras predicaban este evangelio, el Dios de gracia decidió acompañar por el puro afecto de su voluntad con señales y prodigios esta predicación. Claro que creemos en los milagros, claro que creemos en los prodigios, pero observen bien en esta escena que la prioridad nunca fueron las señales y los prodigios. La prioridad era anunciar el evangelio de gracia. Las señales, los prodigios fueron algo secundario, no primario. Sin embargo, Dios las enviaba para validar el carácter divino del mensaje. El carácter divino del mensaje, no del mensajero. Las señales validan la autoridad apostólica de Pablo, pero no le atribuían ninguna divinidad a Pablo. Qué diferente a lo que sucede en el tiempo. Por eso esas jornadas de sanidad y milagros son una burla a la palabra escrita. Y es una manipulación que nada tiene que ver con la escritura. Jornada de sanidad y milagros, como si yo pudiera ordenarle a Dios que un jueves a las 7 de la noche tiene que ir a sanar a los que yo quiero que sane.
Si hemos de hacer jornadas en este tiempo, deberían llamarse gran jornada de arrepentimiento, gran jornada de evangelización. Cree en Cristo y serás salvo, desprécialo y te condenarás. Pero esa premisa no es llamativa. Eso no sería un título que llenaría estadios. Porque la gente quiere ver milagros y quiere ver poder, pero sin tener que creer en el mensaje de Cristo. Una persona irá donde tenga que ir para recibir sanidad, pero se abstendrá de hacerlo si eso implica tener que poner su fe en Jesús. Muchos preferirán morir antes que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Creemos en un Dios de milagros? Claro que sí. Pero las señales y los milagros para nosotros no son lo fundamental. Nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios no por un milagro, no por un prodigio. Venimos a escuchar la palabra de Dios porque ésta salva, porque ésta libera, porque ésta cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Pedro lo hizo antes, Juan y Pablo ahora lo estaban haciendo y lo entendieron igual. Pedro vio señales de Dios sanando a enfermos, pero nunca eso le quitó la mirada de lo que verdaderamente importaba, la predicación del Evangelio. Muchos en la generación presente, en lugar de buscar el mensaje de salvación, van tras señales y milagros. Y te pregunto a ti, ¿tú qué estás buscando? ¿Tú por qué estás buscando a Dios en este momento? ¿Para un milagro? ¿Para una señal? ¿O porque Él es el único que salva a pecadores como nosotros? Los milagros, Dios los obraba a través de ellos. Ellos no hacían que Dios obrara los milagros. Ellos predicaban el Evangelio y Dios hacía milagros a través de ellos. No como hoy muchos pretenden ordenarle a Dios que haga milagros. Qué gran diferencia. Es Dios el que obra milagros, no el hombre. Al final hacemos las preguntas. ¿Listo? Ten ahí las dos preguntitas. Nuestro Dios es un Dios de milagros, pues es omnipotente. Pero la Escritura nunca ha exaltado más los milagros que el mensaje. ¿Escuchó bien? La Escritura nunca ha exaltado más los prodigios y las señales que el mensaje de salvación. En el avance de la iglesia, lo más importante fue y sigue siendo el Evangelio. Esté o no esté acompañado de señales. Muchos en esta generación moderna, es que hoy no hubo señales y prodigios, entonces hoy no estuvo el poder de Dios. El poder de Dios no se mide en manifestaciones externas. El poder de Dios se manifiesta en la salvación de los pecadores. Sin embargo, la predicación del Evangelio siempre está acompañada de milagros. ¿Cuáles? ¿Qué más milagro, qué más glorioso milagro que ver a un pecador ser traído a vida solo por la predicación del Evangelio? ¿Qué más milagro que ver cómo alguien que amaba el pecado ahora ama la luz? Que es trasladado de las tinieblas a la luz admirable. No hay un milagro más grandioso que ese. Claro que Dios puede sanar enfermos, claro que Dios hace milagros. Pero más que ver la sanidad de un enfermo, o ver que a un cojo le crezca el pie, o ver que un paralítico camine, lo cual aplaudiríamos, eso no es lo que buscamos. ¿De qué serviría la sanidad? ¿De qué serviría volver a caminar si al final de esta existencia nos condenaríamos? Lo que verdaderamente estamos buscando es al Salvador, a Cristo. Y lo encontramos al creer en su precioso Evangelio. Dice un comentarista, los ataques contra los misioneros y la iglesia crearon un efecto contrario a lo que los judíos pretendían. ¿Ellos qué querían hacer? Obstruir el avance del reino, porque en lugar de abandonar el área,
Pablo y Bernabé permanecieron con la congregación más tiempo que en cualquiera de los otros lugares y sin vacilación y sin miedo anunciaban las buenas nuevas. Demuestra esto que la verdad en tiempos de opresión prospera. Ni la persecución ni la opresión apagará la voz de los discípulos de Cristo. Por el contrario, la aumentará. Versículo 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Increíble. Qué duro es el corazón del hombre. Teniendo enfrente la oportunidad de salvación, prefirieron escoger las tinieblas. Teniendo enfrente la oportunidad de gozar del banquete con el Rey de Reyes y Señor de Señores, prefirieron seguir comiendo con los cerdos. Pero así somos nosotros, a menos que Dios obre en nosotros. Si Dios no interviniera en cada uno de nosotros, ¿con cuál de los dos grupos cree que usted y yo hubiéramos estado? No con los que estaban con los apóstoles. Usted y yo hubiéramos estado con los judíos, persiguiendo a los que creyeron. Y hoy sería igual si el Espíritu Santo no hubiera operado en nosotros a pesar de nosotros. Porque una y otra vez, ¿cuántas personas el Señor no puso a hablarnos de Él y una y otra vez los despreciamos? Por eso no se trata de nosotros, se trata de Él. Y qué gran paciencia el Señor nos ha tenido, pues cuántos años nos ha estado llamando a través del Evangelio y cuántos años le dimos la espalda. Lo vimos en la sección anterior. ¿Por qué se dividió el pueblo? ¿Esto debe extrañarnos? No. El Evangelio, ya lo dije, es espada de doble filo. Olor de vida para los que creen y olor de muerte para los que lo desprecian. Mateo 12:30 dice lo siguiente. El que no está conmigo, contra mí es. Hermanos sencillos, solo hay dos grupos en este mundo, no hay más. Dos grupos. Los que están con Dios o los que están en contra de Dios. Los que creen en Cristo y los que lo desprecian. No hay más. Si tú te sientes en la mitad, estás con los enemigos de Dios porque estás con Dios o no estás. Con Dios no existen relaciones a medias. O has depositado toda tu fe en Él o sigues siendo su enemigo. Qué clara es la palabra, ¿cierto? Cuando la predicamos sin maquillarla y adulterarla. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonía y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Entonces, ¿qué se predicó? El Evangelio. ¿Qué ocasionó? División. El pueblo se dividió. Unos creyeron y otros despreciaron el Evangelio. Predicaron con denuedo, pues hay un tiempo para predicar y a enseñar y hay un tiempo para partir. Pablo y Bernabé cumplieron su comisión con denuedo, pero ha llegado el momento de partir. Ha llegado el momento de extender el Evangelio a otros lugares. Los discípulos se dieron cuenta de que querían matarlos. ¿Se da cuenta usted lo que es un corazón religioso? El corazón religioso se siente bueno. Siente que está agradando a Dios con todo lo que hace. Dando un mercado allí, dando un mercado allí, prendiendo una vela allí, prendiendo otra vela allí y se sienten buenos. Pero aún están dispuestos a matar a aquellos que piensan diferente. Y no es lo mismo que sucedió con aquellos que mandaron a matar a Jesús y que le pagaron a Judas para que lo entregara. Dice el texto que Judas, al ver su situación, les devolvió las monedas. ¿Y saben qué hicieron? Dice, y no volvieron a echar las monedas con el dinero del templo porque éste había sido usado para muerte. ¿Qué nivel de honestidad? Así de ciego es el hombre religioso.
Siente que sus obras son buenas, pero lo único que hace es colar el mosquito y tragarse el camello. Así estábamos todos nosotros antes de Cristo, creyendo que nuestras obras eran agradables a Él, cuando eran meros trapos de inmundicia. Cegados por nuestra religiosidad, creyendo que comprábamos a Dios ayudando a uno aquí, ayudando a otro allí, siendo una buena persona, cuando aún así éramos enemigos de Dios. Porque para ser reconciliados con Dios solo hay un camino: la fe en Cristo Jesús. Y qué interesante que los discípulos hayan huido, hayan partido. Porque en varios momentos de la historia se ha enseñado de manera equivocada que los cristianos tenemos que ser mártires. ¿Cómo así? Una cosa es ser martirizados por causa de nuestra fe en el Señor y otra cosa es buscar el martirio o producirlo. Buscar el martirio no es algo heroico, es algo irresponsable. Debemos estar preparados para enfrentar el martirio por causa de Jesús cuando venga, sí, pero no andar buscándolo. Hermanos, esta sección nos recuerda algo que Hechos nos ha enseñado con tanta insistencia y de verdad les digo de todo corazón, me parece tan propicio lo que hemos aprendido en Hechos para los tiempos que se avecinan. Y cuando hablo de avecinan, no hablo de un futuro lejano, hablo de un futuro muy cercano. La persecución siempre ha venido a la iglesia, siempre ha existido de una u otra forma, de manera pública y abierta, de manera asolapada y secreta. Siempre el creyente tendrá que lidiar una persecución como mínimo en su casa, en su trabajo, por ser fiel. En una reunión familiar, cuando todos se quieren emborrachar y usted no, le van a decir amargado, aburrido, le lavaron el cerebro. Eso es una forma de persecución. Cuando todos sus amigos están yendo a serle infiel a su esposa, ir a lugares para pagar mujeres y usted diga, no, yo soy fiel a mi esposa, ¿qué le dirán? Asolapado, torpe. Eso es una forma de persecución. En el trabajo, cuando sus compañeros quieran venir, venga, vamos a robar esto, vamos a coger esto otro y usted no lo haga, van a buscar su caída porque usted es un estorbo para ellos. Eso es una forma de persecución. Pero la iglesia también tiene que estar preparada para una gran persecución, respaldada por autoridades civiles, respaldada por gobernantes. Pero cuando eso pase, el Señor nos dará la firmeza para estar firmes hasta el final. ¿Qué podemos aprender entonces para pasar a las preguntas y para mostrarles un video que quiero que todos vean? La persecución vendrá. Unos serán movidos en su corazón a ir a otros lugares a seguir llevando el evangelio. Otros gozosamente tendrán que permanecer firmes predicando en el lugar donde fueron puestos por Dios, aunque esto implique la muerte. Pablo y Bernabé fueron movidos a otra ciudad. Esteban no. Esteban murió apedreado. Puede que tú y yo seamos movidos a otro lugar. O puede que tú y yo tengamos que morir en el lugar donde el Señor nos ha puesto. Sea cual sea nuestro camino, el Señor nos dará gozo para asumirlo. Los creyentes podemos experimentar martirio por nuestra fe, pero jamás producirlo o generarlo. La persecución siempre ha sido un aliado de la difusión del evangelio, pues obliga a los siervos a no quedarse en un solo lugar. Si tú has creído en Cristo y eres un recipiente de su amor y has experimentado la salvación por creer en el evangelio, tú también has recibido una comisión como lo recibió Pablo y Bernabé. La obligación de predicar el evangelio. Así esto te cueste ser perseguido. Es que eso fue para Pablo y Bernabé. No. Eso es para todo aquel que ha creído.
Y no puedes excusarte ni en tu edad, ni en tus capacidades, ni en tus debilidades. No, tú tienes que predicar el evangelio en tu propia casa, a tu propia familia, a tus compañeros del trabajo. Pues aquí estarás tranquilo viendo que si los seres que amas mueren, serán condenados eternamente. Eso te va a hacer callar. Debería hacernos hablar, pues ¿quién de nosotros quiere la condena de su hijo, de su esposo, de su esposa? Tú también tienes el deber de predicar, así esto cause que te persigan. Recuerda lo que hablamos ahora. Así no seas un líder religioso, hay personas que te están siguiendo. Y hay dos lugares a los que tú puedes guiarlos: a Cristo o a su condena. ¿Guías a tus hijos a Cristo o guías a tus hijos a su propia destrucción? Está bien que quieras que tu hijo sea un gran profesional, y qué bueno, pero déjame decirte algo, padre de familia. Si tú al final de tu labor como padre solo lograste obtener un gran título para tu hijo, pero no les predicaste de Cristo para salvación, descuidaste lo más importante. Porque la tarea principal entregada a un padre de familia no es sacar hijos profesionales, es guiar hijos a Cristo. Gloria a Dios, si añadido a su salvación son grandes profesionales, pero esta no es la meta. La meta es que sus corazones caigan derretidos ante Cristo. La causa de Cristo atrae a la gente cuando se observa valentía y fidelidad a las convicciones de las cuales se hablan. Y quiero darles dos ejemplos y mostrarles un video. Hubo una situación reciente con respecto a los ataques continuos de ISIS que captó la atención de una iglesia muy pequeña. En medio de estos continuos ataques contra los cristianos, en los cuales eran asesinados, literalmente decapitados en lugares públicos por causa de su fe, un grupo de ISIS llegó a una pequeña aldea y entró a una casa en particular para buscar que un padre y un hijo negaran su fe en Cristo y declinaran y empezaran a seguir nuevamente sus antiguos dioses. Estos hombres empezaron a amenazar al padre, diciéndole que si él no negaba su fe en Cristo, matarían a su hijo de aproximadamente 10, 11 años. Si tú no niegas a Cristo, mataremos a tu hijo. Este padre alcanzó a ponerse nervioso por tal situación, pero narran los que estuvieron presentes que su hijo, a pesar de su corta edad, miró a su padre y le dijo: no temas, padre, por mí, que tú sabes el lugar al que iré después de mi muerte. Un niño de 11 años. En ese momento su padre cobra fuerza y le dice a estos hombres: hagan lo que tengan que hacer. En presencia suya decapitan a su propio hijo. Y vuelven y le dan otra oportunidad: niega a Cristo y te dejaremos vivir a ti. Y este hombre permaneció firme, seguro de que iría a la misma morada de su hijo. Y este hombre fue decapitado. Pero fue tal la valentía que estos hombres mostraron, que esta cuadrilla de asesinos fue tan impactada por su fe, que inmediatamente declinaron de sus actos y empezaron a buscar quién era ese tal Jesús por el que ellos habían muerto. 8 miembros de ISIS se arrepintieron y hoy cuentan esta historia, dando gracias a Dios por la valentía de ese padre y de ese hijo que causó la vida de 8 hombres. La muerte de 2 salvó a 8, pero la muerte no los pudo retener, porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde tu victoria? Pues Cristo resucitó. Ellos sabían que lo único que se estaba acelerando era su llegada a la morada celestial, pero la valentía que Dios les dio causó la conversión de estos varones.
En Japón pasó algo similar en un tiempo de tortura en medio de la guerra. Cuenta una familia de misioneros que fue llevada a uno de estos campos de tortura, que en medio del sufrimiento por su fe y en medio de las torturas continuas por no declinar de la fe en Cristo, uno de los líderes de este lugar de tortura descubrió una forma de empeorar la tortura de estos creyentes. Viendo que todo lo que hacían no surgía efecto y seguían con vida, decidió ya no darles el arroz cocinado, sino con cáscaras, para que mientras por el hambre comían el arroz, las cáscaras del arroz les pelara todo su sistema alimenticio y empezaran a tener hemorragias internas. Muchos murieron y otros permanecieron con vida. Pero fue tan impactante el gozo de estas personas, aún en el lecho de su muerte, que el hombre que mandó a dar el arroz con cáscaras se convirtió a Cristo. Porque la alegría y el gozo que vio en estos creyentes, aún en el momento de su muerte, nunca la había visto. Mis hermanos, la persecución será dolorosa, pero siempre será usada por Dios para la salvación de muchos. Pues la muerte de uno trajo salvación a millones. Cristo Jesús. Y quiero mostrar una tercera historia a través de la historia de un himno que se llama He decidido seguir a Cristo. Y presten mucha atención a la historia de este himno. Cuenta la historia de una familia en India. En una pequeña aldea vivía una familia que había aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Esto alborotó a la gente de la aldea, tanto que se formó una turba airada que llevó a la familia a la plaza de la aldea por la fuerza. El jefe de la aldea se enfrentó a ellos y le dijo al hombre: «Si tú y tu familia no se retractan de vuestra fe, todos morirán». El hombre no sabía qué hacer ni qué decir, así que lo único que le vino a la mente fue una canción que él escribió cuando entregó su vida a Dios y comenzó a cantar: «He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás». Pero ocurrió algo lamentable. Sus hijos fueron muertos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Le dieron otra oportunidad. Esta vez la vida de su esposa era la que estaba en riesgo, pero él siguió cantando: «Aunque me dejen, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás». Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de la muerte trágica de su esposa, le dieron una última oportunidad, esta vez para salvar su propia vida, pero él siguió cantando. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh.
pesar de que ese hombre y su familia murieron aquel día, ocurrió algo sorprendente. Se sembró una semilla en el corazón del jefe de la aldea, una semilla que comenzó a crecer con el tiempo. Finalmente, el jefe reunió a toda la comunidad en la misma aldea, en la misma plaza, y abandonó su antigua fe y declaró su entrega a Jesucristo. La gente lo celebró con alegría y el evangelio se extendió por toda la comunidad, no solo en la aldea, sino en toda la región, porque habían visto una fe verdadera y habían conocido el verdadero carácter de Dios. Todo esto gracias a una familia que creía en el sacrificio hasta el punto de entregar su vida. No vuelvo atrás. El poderoso Dios de Israel es nuestro Dios. En Él podemos confiar, y si obedecemos sus requerimientos, obrará por nosotros tan señaladamente como lo hizo por su antiguo pueblo. Todo el que procure seguir la senda del deber se verá a veces asaltado por la duda y la incredulidad. El camino estará a veces tan obstruido por obstáculos aparentemente insuperables que ello podrá descorazonar a los que cedan al desaliento. La cruz delante y el mundo atrás, sin importar lo que esto implique. Un escritor plasmó las siguientes palabras: donde quiera que Dios lleve a sus ministros y misioneros para hablar con valentía en su nombre, las fuerzas de Satanás tratarán de interferir y crear oposición a ellos y a la palabra. Serán acosados, ridiculizados y se hará mofa de los pastores, no solo por gente del mundo, sino que a veces por los mismos miembros de la iglesia. A pesar de las dificultades que los siervos de Dios deban enfrentar, la gracia divina es suficiente. Él los sostiene para que sigan cumpliendo su tarea. En medio de la oposición, que confíen, oh Dios, en ti. Cuando el éxito corone sus esfuerzos, que tus siervos se mantengan humildes. No los dejes nunca hasta que en el cielo vean tu rostro. Thomas Kelly. Hermanos, hay un solo mensaje de salvación y es el Evangelio de Cristo. Hay solo dos opciones: o crees o lo rechazas. Es olor de vida para unos y olor de muerte para otros. Algunos moriremos presentando fielmente el Evangelio. Otros enfrentaremos persecución. Todos en un sentido la afrontaremos, pero el Señor nos fortalecerá. Hay gente siguiéndonos. Que ese privilegio de tener hijos mirándonos, una pareja mirándonos, compañeros de trabajo mirándonos, sirva para que muchos crean y se salven al ver coherencia entre el Cristo que hablamos y la vida que llevamos. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar y ya hacemos las preguntas. Señor, muchas gracias por este tiempo, por este espacio y por tu preciosa palabra, pues nos anima, nos consuela. Y aunque pueda venir una terrible persecución, simplemente descansamos en que harás con nosotros lo que mejor te parezca. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.